Y bueno, quiero hacerle una pregunta esta mañana y a ver si me ayuda tantito. Yo no sé con quién te identificas de la Biblia. A mí me encanta y lo puedes decir así de tu lugar. Ayúdame tantito. ¿Cuál es tu favorito? ¿En quién piensas cuando digas, bueno, yo quiero ser como él o me gustaría ser como él? No sé, diga un nombre. ¿Cuál le gusta? Pablo, excelente. ¿Aquí? David, ¿alguien más? Juan. Abraham. Job. Yo tiemblo cuando oigo Job, pero está muy bien. Es que es tremendo, Job, es tremendo. Es tremenda esa parte, y claro que sí. Pero me ha sorprendido algo, iglesia. Nadie dijo, yo quiero ser como Jonás. No, dijiste Jonás. Está interesante. Ya me echaste a perder la prédica. No es cierto. No, le voy a decir porque Jonás es súper interesante y quiero decirte algo. La historia de Jonás, a veces decimos nadie quiere parecerse a Jonás, pero a veces somos más Jonás que ningún otro. No, a veces actuamos más de esta manera que ningún otro. Quiero invitarte que vayamos a Jonás 1:1. Jonás 1:1, mira, dice, vino palabra. ¿Me puede ayudar leyéndolo aquí? ¿Lo puede leer conmigo? ¿Sabe por qué lo hago? Porque así retenemos más. Cuando leemos y hablamos lo que estamos leyendo, lo retenemos. Ayúdeme tantito. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Léalo conmigo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Su maldad delante de mí. Wow, qué palabra. Quiero decirte primero, vino palabra de Jehová. Vino palabra, y aquí me llama tanto la atención todo lo que hay al respecto de esto. Vino una palabra. ¿Quién es Jonás? Déjame hacerte la primera pregunta. ¿Quién es Jonás? Ayúdeme tantito. ¿Quién es Jonás? Jonás es un profeta. ¿Y cuál es la función de un profeta? Declarar la palabra de Dios. Esa es la función de un profeta. Y quiero encuadrarme a eso porque luego se sofistica mucho ese término. Pero Jonás es un profeta, entonces es la persona encargada de declarar la palabra de Dios hacia la gente, hacia el pueblo, hacia los que están alrededor de él. Entonces vino una palabra de Dios a Jonás. Y aquí viene el punto. Esta palabra, entonces Jonás le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El punto es este. Jonás es un profeta y yo me empiezo a hacer esta pregunta: ¿dónde están los profetas de Dios en este tiempo? ¿Dónde están los hombres, las mujeres, los jóvenes, las señoritas que tienen el encargo de parte de Dios de transmitir la palabra de Dios a los que no la conocen, a los que no la pueden oír, a los que están apartados de Dios? ¿Dónde están los profetas? No pienses en el título de profeta porque eso nos hace daño. Piensa en la función. ¿Quién va a compartir el mensaje de Dios a las personas? Y ahí Dios está buscando a su profeta. Y yo creo que hoy Dios está buscando quién va a compartir la palabra de Dios a otros. Dios sigue buscando quién va a impactar su comunidad, su cuadra, su colonia, su lugar, su escuela, su trabajo. Dios sigue buscando sus profetas, aquellos hombres que declararán la palabra de Dios. Y ahí tenemos el primer conflicto. El primer conflicto muchas veces tiene que... Ahí estamos. Dios, háblame. Y decimos, Dios, háblame. Pero te voy a decir algo. El problema no es Dios, háblame. El problema es con lo que Dios ya nos ha hablado. Este es el primer punto. A veces queremos algo súper espectacular, algo como que el cielo se abre, como que las nubes se mueven, viene como un rayo y escuchamos una voz. A veces queremos esto, pero ¿qué con lo que Dios ya habló? Déjame decirte lo que dice la escritura. La palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Lo puedes decir conmigo, más segura. Es esa, es la palabra profética. Ya la tenemos. Es la palabra de Dios, la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra como en algún lugar oscuro. No es qué palabra me vas a dar. Un día llega alguien y me dice, pastor, ¿qué crees? Pastor, no puedo leer mi Biblia. Y dije, caray. Y yo me imaginé como que algo lo ataba, le cerraba los ojos, le amarraba las manos. Y yo abrí la Biblia y le digo, a ver, hazme un favor, ¿qué dice aquí? Y empieza a leer en ese momento. Y le digo, ya ves que sí puedes leer la Biblia.
Ese es el punto. A veces hay flojera, a veces hay tantas cosas, pero si tú te decides a buscar la palabra de Dios, la palabra de Dios está aquí. Pablo dijo: yo les he dado todo el consejo de Dios, está de tapa a tapa. ¿Sabes qué? En una cosa, esto es una absoluta verdad: tú y yo no necesitaríamos una palabra más de Dios, tendremos toda su palabra. Qué interesante. Yo creo en el mover del Espíritu, yo creo en el rema de Dios. Yo creo que Dios nos refresca una palabra de estas, el Logos lo vuelve rema en nuestras vidas, y hay momentos donde una palabra de estas se vuelve una acción tremenda en nuestro corazón. Creo eso plenamente. Pero si tú y yo nada más hiciéramos lo que dice la palabra de Dios, ya estamos completos. No necesitamos nada más. El punto es este: ¿qué voy a hacer con lo que Dios ya me dijo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ya te dijo? Ese es el reto de nuestras vidas. Y ahí viene una cuestión muy interesante, que es la obediencia a la palabra de Dios. Y vamos al siguiente versículo. Entonces está Jonás, es un profeta de Dios, y Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Una gran ciudad, pero le da 3 mandatos. Mira, le dice primero: levántate. Lo puedes decir conmigo: levántate. Después le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Otra de las versiones dice: y predica. Cuando yo veo estas 3 simples instrucciones que Dios le da al profeta Jonás, digo: ahí está la clave. Si tú y yo nos vamos nada más a lo fundamental, levántate. Es muy interesante, porque algo quiere hacer el Señor. Quizá estamos cansados, quizá estamos dormidos, quizá estamos tirados, pero Dios dice: levántate. Yo no sé cómo estás en este tiempo. Quizá algo pasó en tu vida y te derribó, pero Dios te dice: levántate. De hecho, me sorprende tanto en la palabra de Dios que dice en el libro de los Efesios que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que nos levanta a ti y a mí en nuestra vida actual. Así que no hay excusas. Déjeme decirle algo: no hay excusas. Hoy te tienes que levantar, porque tienes todo para levantarte. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Espíritu. Entonces le dice: levántate. Y es muy interesante, porque después le dice: ve, muévete, hay acción. Y yo puedo ver todo el reino de Dios que hay acción. Me encanta la acción. Yo digo: wow, Señor. A veces le decía al pastor que a veces estoy con tiempos que viene un descanso y ya estoy viendo qué hago, porque me encanta la acción. Y yo creo que el reino de Dios es acción. Dice: el reino de Dios desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy sufre violencia, pero dice esto: los esforzados arrebatan las cosas de Dios. Yo no sé si tú tienes versículos, me imagino que sí, que son como una bandera del Señor. Yo tengo uno en Salmo 111:2. Esa es una de mis banderas. Dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas por los que las quieren. Yo veo algo en esa palabra de Dios. Grandes son las obras de Dios, son de Él, pero buscadas quiere decir que las encuentra el que las quiere. Y te hago una pregunta: ¿tú quieres las grandes cosas de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia? Dios las quiere hacer, pero está buscando a alguien que las quiera tener, alguien que se mueva en eso. El reino de Dios implica movimiento en orden, en dirección, siempre en orden, bajo una visión, en una dirección. Qué interesante. Entonces le dice: levántate, ve. Ahora, cuando le está diciendo ve, yo no sé si has intentado entrar en acción sentado en una silla. No puedes. No, te estorba. Entonces dice: levántate. Eso quiere decir que tenemos que cambiar nuestra posición. Y cuando empezamos a cambiar nuestra posición, nos podemos mover. Y Dios dice: prediquen. Y si hay una cosa que tenemos que hacer donde quiera que vamos, es predicar. En nuestro testimonio, en nuestro estilo de vida, en las cosas. Me encanta pensar algo. Y así llegamos a la ciudad de Playa del Carmen. Y yo quiero que hay una fotito aquí de mi familia. Nosotros llegamos con mi familia, éramos 4, pero una nació allá. Y esos son, bueno, ese soy yo, mi esposa Betina, que es alemana. Ella era misionera en la Ciudad de México. Este es Josías, es Sarita y Becky de este otro lado. Y sabes que nosotros creemos algo, que tenemos que movernos, que hay un plan de Dios en nuestras vidas. Y me encanta ver esto. Muchas gracias. Yo quería presentárselos al principio, pero se me olvidó. Pero así ya los conoce para alguna otra ocasión. Y sabes que yo veo esto. Muchas gracias, muchachos. Yo creo esto, que Dios quiere movernos y movernos en nuestra familia y meternos en la acción, y que ganemos en nuestras vidas lo que el Señor ya ganó para nosotros, que lo tengamos, que lo recibamos. Quiero llevarte esta palabra. Entonces vino y le dijo:
levántate, ve y predica. Tenemos que predicar con nuestros hechos, con nuestro estilo de vida. Un día estuvimos en Alemania visitando la casa de mis suegros y había una jovencita amiga de mis hijos, un poco mayor que ellos, y estaba arriba. Ella vivía en el piso de arriba donde viven mis suegros, y con mis hijos y yo platicábamos y les dijimos, ¿ya le predicaron? Bueno, un poquito. Y le digo, hijos, ¿quién le va a predicar? ¿Quién le va a predicar a ella? Ustedes son la única oportunidad que tienen, hasta donde vemos, que alguien le predique el evangelio en una nación que ha sido muy cerrada últimamente, que ciertamente en años pasados fue un avivamiento, pero ahora no hay palabra de Dios en muchos lugares. ¿Quién le va a predicar? ¿Quién le va a predicar a los de tu trabajo? ¿Sabes qué? No esperes que llegue alguien, no esperes que llegue un ángel, no esperes que llegue otra persona. Dios te ha puesto ahí para marcar la diferencia. Levántate, muévete, ve y predica. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y esta es la instrucción que Dios le da a Jonás en ese momento. Versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia. Lo puede leer conmigo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, puede decir conmigo, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Puede decir conmigo, lejos de la presencia del Señor. Este pasaje es impresionante. Dice que Jonás se levantó. ¿Qué le había dicho el Señor? Levántate, ve y predica. Se levanta y va, pero no a donde Dios le dijo. Y esto me llama la atención. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas parciales de lo que Dios nos ha dicho? No lo hacemos completo. Tomamos una partecita y al fin de cuentas estamos desobedeciendo. Yo tengo problemas cuando alguien me dice, pastor, es que en la voluntad permisiva de Dios. Le digo, hay voluntad permisiva de Dios. Ya le llamamos así a la desobediencia. No es como diciendo, donde Dios me da chance. No, Dios solo tiene una voluntad, una sola voluntad. Y yo no sé si aquí se usa mucho, pero muchos vienen de esta cultura. Cuando algo lo pones, lo capeas con el huevo, ¿no? Que lo cubres con algo, un chile relleno, lo capeas. Es mala hora de decir eso, yo lo sé, perdone. Entonces, a veces la desobediencia la capeamos, la cubrimos de algo aparentemente que no. Pero Dios tiene una sola voluntad, y Dios ha expresado su voluntad en su palabra. Y si tú no estás alineado de esta palabra, no le puedes decir que es una voluntad permisiva. Dios te ha mandado a hacer una cosa en específico, o su dirección es específica y no puede ser otra. Entonces Él está obrando parcialmente. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Wow, a Tarsis. Yo no sé si tú que has pensado, ¿dónde está Nínive? Yo no sé si a ti te pasó como a mí, pero yo pensé que Nínive era una isla. No sé si fui el único despistado que pensó en eso, pero que Nínive era una isla. ¿Me puedes ayudar con el mapa si eres tan amable? Entonces, mira, él está en Jope, está bajando a Jope para ir y salir al mar. Pero Dios le dijo que fuera a Nínive. Nínive es una ciudad donde estaba Irak. De hecho, es un lugar donde está una ciudad muy famosa, o muy cerca en ese entorno. Es la ciudad de Mosul, que en años pasados, unos 4 o 5 años, ISIS destruyó una ciudad antiquísima, que era la ciudad de Nínive. Y vemos que esto está en la Biblia, y vemos que es un lugar de la Biblia, porque la Biblia es certera, la Biblia es verdad. Y Jonás, en vez de subir los 600 kilómetros que tenía que subir a Nínive, decide irse hasta Tarsis. Yo digo, hello, ¿cómo está eso? Este tramo es corto. No, esa es una locura. Y yo veo una cosa, ¿cuántas veces nosotros, en vez de escoger el tramo corto, hacemos una vuelta impresionante? Puedo ver al pueblo de Dios, que Dios le dije, ¿sabes qué? Salgan de Egipto y vayan a la tierra prometida, y se dedican a hacer largo el tiempo y a darle vueltas y vueltas en el desierto. Te voy a decir, Dios tenía un camino y ellos hicieron el camino largo. No hagas el camino largo, porque Dios quiere un camino más corto para tu vida. Su voluntad te lleva a un camino corto. Entonces Él hizo largo, y me hago esta pregunta: ¿por qué nos encantan los caminos largos? ¿Por qué tenemos esa necesidad de hacer las cosas? Entonces dice la palabra, Él se fue para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, pagando por su pasaje. Digo, wow. Digo, a veces para irnos fuera de la voluntad de Dios hasta pagamos. No, yo digo, yo no sé si soy muy codo, pero digo, pagar para andar en los malos lugares no está bien. Y piénsalo una vez, ¿cuántas veces pagamos para
irnos fuera de lo que Dios quiere. Donde yo vivo es un lugar donde muchas gentes llegan a trabajar allí en Playa del Carmen, de muchos otros lugares, y muchos trabajan en la construcción. Y sabes que para mí la construcción es de lo más duro ahí, porque el sol en unos 5, 6, 8 años despinta la pintura de los coches. Se los come, lo tienes que pintar de tan duro que es. Y yo los veo trabajando bajo el rayo del sol, y veo que muchas personas solo terminan de trabajar, llega el sábado y se gastan el dinero en cervezas. Dejaron a su familia, la están sacrificando, la dejan a tantas cosas, y de repente deciden que lo que ganan, porque van con el pretexto de ganar dinero, y luego el dinero que gastan se lo beben. Y entran en situaciones horribles de su vida. ¿Cuántas veces no estamos pagando por irnos fuera de la voluntad de Dios? Entonces dice que Él hizo lejos de la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Quiero recomendarte que nunca visites ese lugar llamado lejos de la presencia de Dios. Es un lugar de tristeza, es un lugar de tormentas, es un lugar de angustias, es un lugar de lluvia permanente, pero no de la lluvia buena, es de tormenta sobre la vida. Es un lugar de pérdida, es un lugar de dolor. Él pagó para ir allá, pero va a ver que se perdió todo en el camino. Muchos han perdido todo por irse a ese lugar llamado lejos de la presencia de Dios. Y quiero decirte una de las verdades más extraordinarias: no te puedes ir lejos, porque la obra de Jesús es para que estemos cerca de Él. Jesús hizo todo para reconciliar al hombre con Dios. Jesús hizo lo que nadie podía hacer, el milagro más extraordinario de tomar al ser humano y volverlo a juntar en Dios a través de sí mismo, llevando tu pecado y mi pecado. Y esto se tiene que saber, y esto se tiene que predicar, que la única manera de que seamos salvos es a través de la obra de Jesús, que llevó tu pecado y mi pecado en la cruz, para hacernos cercanos, para tener comunión. De hecho, la palabra de Dios dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Un milagro más, Dios quiere habitar en tu vida. Dios no te quiere dejar, es impresionante. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros pecamos, ¿dónde está el Espíritu Santo? Esa es una de las cosas que me rompe el corazón. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ha decidido que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué sucede cuando tú y yo pecamos? El Espíritu Santo sigue ahí. No le puedes decir: espérame tantito, esto lo hago solo. El Espíritu Santo está ahí, y por eso el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Y por eso vas a ver vidas que andan en malos caminos con el Espíritu Santo entristecido dentro de ellos, pero no los deja. El mismo Espíritu Santo está ahí, y trayendo remordimiento y trayendo convicción de pecado, para que en algún momento esa persona entienda que Dios hizo un pacto eterno sobre su vida, que siempre va a estar con él. Y eso es para darle gloria a Dios en nuestras vidas. Nunca te va a dejar, nunca te va a dejar. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Me encanta ver que Dios no quiere que estés lejos, porque Dios hizo todo para que estemos cerca, unidos en comunión. Es impresionante nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en esta, dice que quiso huir de la presencia de Dios. Me llama la atención. ¿Puedes huir de la presencia de Dios? Qué ingenuo. Estaba jugando con un niño en la iglesia el otro día, y me llamaba la atención, y yo me tapaba y le hacía así, y me decía: aquí está. Me volvía a cerrar y como que me escondía y le hacía: aquí está, y se emocionaba, ¿no? Dice, como si me hubiera podido esconder, ¿no? Y yo lo entiendo en un bebé, y lo entiendo, pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. No te puedes esconder de la presencia de Dios. Te puedes cambiar de país, te puedes cambiar de estado, te puedes cambiar de colonia, te puedes cambiar a cualquier lugar, pero Dios sabe dónde estás exactamente. El GPS que usa el Señor es el más extraordinario. No lo puedes confundir, siempre va a ser preciso, exactamente en el centro de tu persona. Te tiene completamente ubicado. Yo digo, wow, Señor. ¿Sabes qué? Mi ciudad es muy parecida quizá en algunas cosas a estas ciudades, porque en mi ciudad mucha gente llega de fuera. Y yo veo una cosa: a veces muchas personas llegan huyendo de muchas circunstancias de su vida anterior. Y a veces conocemos tantos cristianos alejados que han llegado a nuestra ciudad, pero digo, ahí en esa ciudad, aunque van huyendo, el Espíritu Santo les tiene preparado un encuentro para rescatarles, para restaurarles, para llenarlos de poder. Ese es nuestro Dios, celébralo, porque ese es nuestro Dios. No, yo he visto personas, a veces cuando hablo de estos encuentros, porque así es mi ciudad, he visto personas sentadas en el lugar, y he visto cómo el Espíritu Santo empieza como a aplastarlos. Empieza a decir:
sí, ciertamente estoy en malos caminos. Ciertamente mi madre ha orado. No sabes cuántas personas he conocido en malos caminos, que han llegado aún en muy malas cosas, que han dicho: pastor, ¿sabe qué? Yo estoy en mal camino. Llegó un hombre una vez a mi iglesia, y llegó en una tarde y me daba miedo verlo. Nada más cuando lo vi, uy, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y me dijo: pastor, tengo que decirle algo, he hecho cosas muy malas. Le dije: ni me digas lo que has hecho, no me interesa oírte. Sí, te entiendo, nada más con el tono, y entiendo que has hecho cosas muy malas. Pero él me dijo: sé que Dios me está buscando. Él me dijo: sabe que mi mamá es cristiana y todo el tiempo está orando por mí. Yo sentía como ese cúmulo de oraciones sobre su vida estaban ahí y no lo dejaban perderse. Y él, en ese momento, platicando ahí en ese lugar, dobló sus rodillas y levantó sus manos de una manera extraordinaria y dijo: yo me quiero entregar a Cristo. Wow. Él me dijo: estoy huyendo. Pero en ese momento encontró a Cristo. Nunca más le volví a ver. Pero Dios, en esa huida, Dios lo tenía en la mira para que restaurara su vida y viera la gracia y la misericordia de Dios, de la cual tú y yo no la desconocemos porque la hemos vivido. Éramos pecadores, pero el Señor nos ha restaurado. Iglesia, esa es nuestra condición. Éramos pecadores y van a llegar muchas personas bien metidas en el pecado, pero tú y yo, que conocemos la esclavitud pero ahora la libertad en Cristo Jesús, somos un instrumento para restaurarles. Prepárese para lo que viene. Anímese para lo que viene. Dios les va a usar para restaurar muchas personas que vienen de muchos otros lugares, para que sus vidas sean conforme al propósito de Dios. Entonces, en esta historia, él no podía huir. No, y dice Romanos 8:35 que nos separará del amor de Cristo. Tú no te puedes esconder de Dios, porque sabes que no te puedes esconder del amor de Dios. No hay una sola cosa que hayas hecho que pueda hacer que Dios te ame menos. Eso es increíble. Cuando hemos hecho malas cosas, no hay una sola cosa y Dios te diga: te amo menos por esto. No, Él es un Padre. Él te ama y te ama incondicionalmente. Sabes, a mí lo que me derritió en mi vida, fui el último de mi casa en recibir al Señor, y lo que yo lamenté es no haberlo recibido antes, porque Dios me amaba así de mal como estaba el día que Él tocó mi vida. Dije: wow, Señor, ¿cómo que amas lo no amable? Ese es el amor de Dios, que es incondicional. No te puedes apartar del amor de Dios, el amor de Cristo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada. Pero Jonás se quiere ir de la presencia de Dios. Digo, qué ingenuo y qué ingenuos somos cuando creemos que podemos salir de la presencia de Dios. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave en dos. Qué tremendo. Qué tremendo. Viene una tormenta. Escúcheme bien, ya soy como meteorólogo con este tema. Viene una tormenta. ¿Quién provocó la tormenta? Jonás. Pero Dios sostuvo la tormenta. Esta es una historia de amor, milagros y salvación, la historia de Jonás. Tú ves que se llama el libro de Jonás, pero para mí, te voy a decir quién es el protagonista. El protagonista es Jehová. Y déjame decirte de una vez una cosa: el protagonista no eres tú. El protagonista de tu vida, de tu historia, es el Señor. Él debe de ser el protagonista, y esta es una historia clara, aunque el libro se llama de Jonás. Entonces, en ese momento viene una gran tormenta que Dios la sostenía, pero la provocó Jonás. Si Jonás hubiera obedecido, esa tormenta no hubiera existido. Ahora, mire una cosa: muchos de nosotros a veces estamos en tormenta tras tormenta porque exactamente no nos metemos en la voluntad perfecta de Dios, y le estamos echando la culpa a todo mundo, a los que nos rodean, a la situación del país, a las tantas cosas que nos rodean. Pero sabes que muchas veces somos los provocadores de las tormentas en nuestras vidas, y a veces ni tormentas, huracanes categoría 4, 5, 6 que todavía no existe. No, a veces somos así. A veces estamos en esto, y yo veo esta cosa, pero ¿sabes qué? Esta es una historia de amor, y en el amor de Dios está la gracia y la misericordia. Y Dios manda una tormenta, y yo veo en peligro el plan de salvación. Dios le dijo: ve y predica a Nínive. ¿Sabes qué? Jonás tenía prejuicios, y yo creo que tú y yo tenemos que abandonar todo prejuicio. Muchos tenemos prejuicios de nosotros mismos. Dios no me va a usar, yo no soy suficiente, no puedo, no tengo nada. ¿Sabes qué? Tú tienes lo suficiente.
Lo que hoy tienes es suficiente. Escuche bien, porque yo creo que es del Espíritu Santo en este lugar. Lo que tú tienes es suficiente. El que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Lo que hoy tienes a la vista de este pasaje es poco, pero Dios quiere llevarte a lo mucho. Depende qué tan buen administrador eres, comprometido, verdadero de lo que el Señor va a hacer. Tú tienes hoy lo suficiente, y cuando tú eres fiel en lo que hoy tienes, el Señor te va a llevar a mucho más en ese camino. Entonces, versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, todo el cargamento para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Sale caro desobedecer a Dios. Él paga el boleto, pero después todo lo que va en el barco se pierde. Y yo he dicho en mi vida una cosa, la verdad, yo no quiero Jonases en mi barco. Tuvimos un evento bien grande en la ciudad, fueron los de Cristo para las Naciones, como 85 muchachos. Y ellos estuvieron, y nosotros orando por ese tiempo que íbamos a tener de 3 días, que fueron tremendos. Y el pastor Hugo Martínez, que era el director del 7 en español, alguien amigo de unos de nuestros muchachos, grabó la oración que tenían en la mañana, y oraban bien fuerte por ese tiempo glorioso. Y el pastor Hugo se oye diciendo en una grabación: y muchachos, quiero que se entreguen y quiero que estén consagrados a Dios. Así bien emocionado, la oí y me emocioné. Entonces, que estén bien consagrados a Dios. Y dice: pero cuidadito, haya un Jonás, cuidadito, no se empiece a ir mal ahí, porque yo mismo agarro al Jonás y lo echo al mar. Y dije: dije, bien, pastor, porque un Jonás no te conviene en tu vida. Un Jonás es una tormenta particular donde quiera que vayas. Qué interesante. Entonces la nave se empezaba a partir, la nave estaba en problemas y se habían echado las cosas. Mira qué sospechoso la parte segunda de este versículo: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todos tenían miedo, todos los demás que eran paganos estaban clamando a sus dioses, y uno sospechoso se va y se mete a dormir. Si yo fuera el capitán del barco, diría: algo anda mal. Todos tienen miedo, pero este no tiene miedo, este está dormido. Yo tengo una maña para dormirme, y ese es un problema, porque a veces no oigo nada cuando me duermo. Muchos así estamos en nuestras vidas. Los mexicanos tenemos un dicho, que de chiquito, una canción que decimos: no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado, ¿no? ¿La conoce? Y cuando alguien te está diciendo algo y no lo quieres, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado, y se la repetimos para decir: no quiero oír. ¿Cuántos no queremos oír cuando Dios nos está hablando? Mira, Dios le ha hablado con una palabra, pero Dios le está hablando con las circunstancias. Interesante. Dios te habla con palabra y Dios te habla con las circunstancias. Yo conozco eso. Yo a veces salgo tantito y digo: ay, Señor, no, me regreso en cuanto siento las circunstancias, porque sabes que hay pruebas, pero también consecuencia de nuestra manera de vivir. Una prueba va a ser temporal, una consecuencia es algo permanente. Y yo digo: me está lloviendo sobre mojado, Señor, ¿qué hice? Me meto luego. No quiero estar fuera de la presencia de Dios. Entonces, mira esto, y tenemos que irnos rápido. Él se fue a echar a dormir, versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Wow. ¿Qué tienes, dormilón? Discúlpeme, yo soy de la Ciudad de México, y yo lo hubiera dicho en estas palabras, porque el tono que la tenemos, la traducción, está muy amable. ¿Qué tienes, dormilón? Está muy tranquilo. Yo hubiera llegado: a ver, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí dormido? Hablo estilo chilango en un sentido. ¿Qué haces ahí dormido? ¿Por qué estás dormido? ¿Qué te traes? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda contigo? No, ese es el tono de es un reclamo. O sea, estás muy sospechoso, como que estás dormido. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Así está Jonás. Esa es la postura de Jonás. Entonces le dice: clama a tu Dios. Y dijeron, y yo lo veo apático en ese momento, y dijeron nada. Versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó. Yo no sé. Y cuando sacaron esos palitos, todos empezaron a tomar. Yo me imagino esta escena así: saca una suerte y le dije: no, yo al último.
¿Sabes por qué? Porque Jonás sabía que él era la causa de la tormenta y dijo, a ver si hay otro desobediente aquí y me alcanzo a salvar. No, y por eso deja que saquen todos el palito y al último cayó la suerte sobre él. Era evidente, era el hombre tormenta en ese momento. Entonces, versículo 8, dijeron ellos, decláranos, escuche esto bien, decláranos ahora. Lo puede leer conmigo. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres tú? ¡Guau! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¿Quién eres? No, ¿quién eres tú? ¿Qué oficio tienes? Tú sabes, él es profeta de Dios. ¿Quién eres? Soy Jonás, soy profeta de Dios. ¿De dónde vengo? Vengo del pueblo de Dios. Soy un heredero, soy un hijo de Dios. ¡Qué difícil! Es la causa de los problemas. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y mira lo que contesta Jonás en ese momento. Él en ese momento les contesta de la siguiente manera. Versículo siguiente, me ayudas tantito. Y él le respondió, versículo 9, y él le respondió, soy hebreo. Lo puedes decir conmigo, soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él viene del mar, de la tierra, y ahora está en el mar. Y dice, temo a Jehová, soy hebreo. Qué interesante, esta es una contestación de cajón. Dicen los comentaristas que cuando un externo, una persona que no era del pueblo de Dios, le decía quién era, ellos contestaban, soy hebreo. Déjame decirte una cosa, ¿cuántas veces nosotros no contestamos de cajón? Te dicen, ¿eres cristiano? A veces voy a la iglesia. No, a veces leo la Biblia. No, ¿cuál es tu identidad? A veces contamos ¿crees en Dios? Sí. ¿Eres cristiano? Bueno, voy a la iglesia. A veces decimos de tantas maneras, contestaciones de cajón. Me imagino, soy hebreo del pueblo, eso quería decir, soy del pueblo de Dios, del Dios único, del Dios del cielo y de la tierra. Y después le dice esta pregunta, temo a Jehová. Yo, ¿sabes qué? Me imaginé a los ángeles en el cielo oyendo esta cosa, porque está toda la acción de Dios ahí, y con cara de emoji de susto, así. Temo a Jehová, mentiroso, ¿cómo? O sea, temo a Jehová y estoy yéndome para otro lado, porque sabes una cosa, el temor y la obediencia van juntos, el amor y la obediencia siempre van juntos, son sinónimos en la palabra de Dios. Temo a Jehová. A veces soy cristiano, pero ¿qué haces aquí? ¿No te ha pasado que te encuentras cristianos donde no te los deberías de encontrar? Viendo lo que no deberían de ver, oyendo lo que no deberían de escuchar, chateando lo que no deberían de estar chateando. No, esa es una confrontación con nuestra identidad. Pero él sacó una suerte y apareció como culpable. Y ellos empiezan a hacerle esta pregunta. Quiero decirte algo que es extraordinario en esta historia, porque cuando él saca el palito más chico y se descubre que él es el culpable, voy a decirte algo muy especial que a veces lo hemos tomado mal, pero en ese momento el amor de Dios está presente, porque Dios está exponiendo su pecado privado. Lo que nadie sabe, Dios sí lo sabe. Y la desobediencia de él ahora es pública. Solo él lo sabía y Dios, pero ahora su desobediencia es pública. Y te voy a decir algo, en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios va a exponer muchas veces nuestros pecados ocultos. Pero no es para arruinarte, es para salvarte. Y sabes que la iglesia, escucha iglesia, yo no sé por qué lo siento tanto de parte del Señor. Ustedes están llamados a restaurar a muchos que van a venir a este lugar, no bien. Pero esas cosas ocultas, este debe ser un lugar confiable, donde no vas a juzgar, donde no vas a hablar, donde no vas a murmurar, porque eso trae división. Pero lo que tú vas a hacer, vas a alentar, vas a cargar al herido, lo vas a levantar, lo vas a sanar con oración, con palabras de ánimo. Dale un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. Y sabes que la gracia otra vez está salvando el corazón de este hombre, porque sabes que ¿qué es pecado? Pecado es desobedecer a Dios.
Eso es lo que es pecado. Y Dios está salvando a su profeta. Entonces es una historia de salvación, de amor y del poder de Dios. Es extraordinaria. Está mandando Dios una tormenta, sosteniendo una tormenta, porque tiene que salvar a su profeta. Tiene que exponer su pecado interno porque quiere salvar el corazón del profeta, porque no puede seguir así, tiene que cambiar. Entonces ellos están ahí y ya tengo que terminar. Y mira, dice así: y entonces aquellos hombres, fíjate esto, versículo 12, versículo 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Te puedes imaginar la escena. Y ellos le dicen: ¿qué hacemos para que el mar se aquiete? Y escucha la respuesta, versículo 12: y él le respondió: tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué hacemos? Échame al mar. Soy el culpable. Yo digo: estás muriendo. Y dice: soy el culpable. Yo hubiera esperado un arrepentimiento en ese momento, pero ¿sabes qué? Échenme al mar. Yo digo: wow. Y mira, es tan impresionante esta historia, porque esos hombres, porque yo sé que por mi causa, versículo 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Quiero decirte una cosa: estos hombres tienen más piedad por el alma de alguien que la piedad que tiene el profeta por salvar una ciudad que él no deseaba. Los ninivitas no eran del pueblo de Dios, habían tenido muchos conflictos, él tenía muchos prejuicios. Pero sabes que esos marineros que son paganos, que tienen otros dioses, quieren salvar la vida de Jonás. Empiezan a esforzarse a tratar de voltear el barco, y Jonás dice: no, échenme al agua. Ellos no pudieron, pero son hombres que empiezan a tener un temor de Dios en ese momento. Versículo 14: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿A quién están clamando esos hombres? ¿A quién? Y no sé si has captado, pero Jonás todavía no clama a nadie. Pero los hombres que están con Jonás ya están clamando a Dios: te rogamos, Señor. Están viendo la obra de Dios. No es posible. Esos hombres incrédulos tienen más fe que el profeta. Nadie puede tener más fe que ustedes. Déjame decirte, me confronta un amigo mío que es medio profeta de la ciudad, un pastor, y me dice: ¿sabes qué? Me dice esto: ¿sabes qué? La iglesia de él se llama Shalom. Dice: Dios me habló y Dios me dijo que el nombre que tenemos en nuestras iglesias lo tenemos que honrar. Y él me confrontó y me dice: Shalom tiene que ser un lugar de paz y restauración, pero ustedes tienen que ser mundo de fe. Iglesia, ustedes tienen que ser mundo de fe. Nadie más en esta ciudad puede tener más fe que ustedes. Quizá les empaten, pero nadie más puede tener más fe que ustedes, porque ustedes son mundo de fe. Así tiene que tomarlo. Tenemos que tener fe, y estos hombres tienen más fe que el profeta de Dios. Entonces temieron, versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. ¿Sabes que en medio de esta historia un Dios de amor está salvando un profeta, pero está salvando una tripulación? Porque Dios quiere salvar una nación pagana metida en pecado, que los ninivitas eran tremendos, que eran asesinos, que eran despiadados. Y Jonás tiene un prejuicio, pero todo el tiempo es una historia de salvación, y tenemos que terminar. Y Jehová dice: entonces temieron a Jehová y hicieron votos. Versículo 17: pero Jehová tenía un pez preparado, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Wow. Ahora, nada más escuche esto. Dios tenía preparada ¿qué? Una tormenta. Ese es un milagro. Me encantó esta última canción que cantamos. No, hablaba de milagros y de que esperamos el mejor tiempo. Y te voy a decir algo: aún en tu necedad, en tu desobediencia, el Dios de milagros va a estar presente. Su amor es incondicional, va a estar presente, y su salvación te va a salvar. Y aun que andes en otro camino, Dios te va a rescatar para que te metas en su perfecta voluntad y hagas lo glorioso que Dios te ha llamado a hacer, que a nadie más le ha llamado a hacer. Entonces, dale un aplauso al Señor. Entonces Dios tenía preparado un gran pez. Pero si tú lees el capítulo 2, me llama tanto la atención. Jonás es aventado al agua, pero no es tragado de inmediato por el pez. Léelo, ya no nos va a dar tiempo. Léelo, no nos va a dar tiempo. Entonces lo avientan, pero empieza a contarnos que lo rodearon las aguas, que el Seol, que se fue hasta lo más profundo y llegó el pez. O sea que no cayó como carnada para el pez, no, sino cuando cayó
Dios lo dejó tantito por ahí. Yo creo que él dice, cuando ya sentía que perecía leal 2, y el pez se lo traga. Hace 4 meses oí la historia de un buzo que estaba buceando ahí con las sardinas, y de repente estaba viendo como una ballena se comía las sardinas, y estaba con la visión tan corta del visor, que estaba emocionado como la ballena, y que la ballena se lo succiona. Imagínate, así, pero sintió que era humano y lo aventó otra vez. Así fue, esa es una historia real. Entonces el pez lo toma. Y sabes una cosa, es sorprendente. En un momento más, Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 3 días en el pez y empezó a orar. Todo lo que le ha pasado en ese camino, a veces he pensado en las vidas, ¿qué más necesitas que te pase para volver tu corazón completo a Dios? ¿Qué más necesitas que pase? Él tenía un corazón duro y se estaba rebelando. Y ¿sabes qué? El Señor en su gracia y su misericordia lo está salvando. Y de repente hasta el último día ora. ¿Y sabes qué pasa? Yo así lo digo: cuando uno es necio, testarudo y de duro corazón, indigesta hasta el más grande pez. El pez lo regurgita, ¿no? Y sabes que Nínive no es una isla. Entonces lo avienta, lo vomita y lo deja cerca de ese lugar. Y versículo capítulo 3:1, terminamos con esto. Dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Quiero decirte algo: lo que Dios dijo de ti al principio, Dios lo sigue pensando. Y algunos hemos retrasado el propósito divino de Dios y vivido circunstancias que no debimos de haber vivido. ¿Sabes qué hace Jonás? Se limpia, sale de ahí y va y predica durante 40 días. Conocemos la historia y me sorprende. Él no quería, él no lo estaba haciendo de buena voluntad. ¿Y sabes qué pasa? Llega el anuncio de Jonás, llega el rey, y me emociona esto porque es algo glorioso. El rey lo escucha y el rey empieza a tener algo en su corazón y manda a todo el pueblo: vamos a humillarnos, vamos a tener ayuno, vamos a tener oración. Se arrepintieron de sus pecados, y dice la historia de Jonás que toda Nínive se arrepintió. Eso es otro milagro que vemos en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No mandó todo un equipo, mandó un hombre, una persona, un profeta. Y ¿sabes qué? Yo veo una cosa: a veces queremos que alguien más predique donde yo estoy. Tú eres ese profeta, tú eres esa palabra de Dios para tu trabajo, para tu oficina. Tú eres ese. Y sabes, es una historia impresionante del amor de Dios. Dios amaba a ese pueblo y lo quería rescatar. Dios amaba a su profeta, Dios amaba a la tripulación. El amor de Dios es permanente. Dios se muestra haciendo milagros con una tormenta, después con un pez que traga a este hombre, y después con el milagro de salvar una ciudad, una nación. Y quiero decirte algo: Dios puede salvar Tyler. Dios quiere salvar Tyler. Y tú puedes decir: es imposible, hay gente bien necia, bien dura, bien no sé qué y bien no sé qué. El poder de Dios supera todo eso, y tú tienes que creerlo. Dale un aplauso al Señor porque no se pone de pie.